Saludamos a todos nuestros estudiantes de Evangelismo Tuluá en nuestra segunda clase de la unidad 1 en el curso de Homilética Bíblica para Laicos Evangelistas. Ustedes saben, mi nombre es Diego Bartolo, pastor de su distrito, y hoy vamos a ver la clase número 2 titulada Clave de la predicación de éxito. Realmente, mis amigos queridos, la predicación es trascendental, es supremamente importante para el extender el mensaje de Dios. Y quiero mencionar que cuando hablamos de predicación no podemos pasar por alto lo que presenta la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios. Y Primera de Corintios nos habla con respecto a la locura de la predicación. ¿Cómo es eso? Dice el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora, lo que Pablo está presentando aquí, que la iglesia existe realmente es porque su razón de ser es el cumplimiento de la misión, y la misión es salvar. Así que Pablo aquí está presentando que el único camino que Dios tiene para alcanzar al mundo entero a través de es la predicación, el camino de la predicación. Usted puede utilizar los métodos que quiera, pero solamente hay un método divino y es la predicación, y ese método es bíblico. Por lo tanto, mi amigo querido, si esta es la herramienta básica que Dios tiene para alcanzar al mundo, entonces tenemos que gastar tiempo en la predicación. Y es aquí donde nos tenemos nosotros que concentrar. Y aquí me hago varias preguntas, o le hago varias preguntas a ustedes. Y la pregunta es, ¿qué había en la predicación de Jesús? Que cuando él predicaba, hasta los niños se olvidaban que tenían que comer. Recuerda la historia del niño que llevaba 5 panes de cebada y 5 panes de cebada y 2 pececitos, que estaba tan concentrado en la predicación de Cristo que olvidó que tenía allí su fiambre. Pero la pregunta en contraste es, ¿qué nos falta a nosotros en nuestra predicación? Que cuando predicamos, las mamás tienen que dar una galletita a sus hijos para que no se duerman. Así que, ¿qué había en la predicación de Jesús? Que la gente se olvidaba que ya se estaba acabando el día, y qué tenemos que nosotros que mejorar para que la gente no esté mirando el reloj porque el sermón de nosotros ya se está alargando. ¿Cuál es el problema? Pues necesitamos mirar cómo Jesús predicaba. Y de eso trata la clase de hoy, las claves de la predicación de éxito. Quiero compartir con ustedes 9 principios, pero en esta primera clase vamos a hablar de 3 principios. El primer principio es predica con autoridad. ¿Y de qué se trata predicar con autoridad? Predicar con autoridad tiene 3 enfoques o tiene 3 derivados. Uno es autoridad bíblica, estamos hablando de autoridad bíblica. Predicar con autoridad nos referimos a la actitud que el predicador tiene en el momento de predicar, actitud de autoridad. Y el número 3 es que no permitas que tu humanidad te reste autoridad. Allí el no lo quitamos. Que tu humanidad no te reste autoridad. Vamos a desglosar cada uno de estos derivados. Cuando hablamos de autoridad bíblica, estamos refiriéndonos a que el sermón debe salir de la Biblia. ¿Sí? Es decir, saca tu sermón de la Biblia. ¿Por qué? Aunque hay muchas clases de sermón, hay muchos tipos de sermón. Básicamente se resumen 2 tipos. ¿Sí? Uno de ellos es el sermón temático y el otro es el sermón textual. ¿Sí? Y ahora, de esos 2 se derivan otros tipos de sermones, como el expositivo, el biográfico, pero estos son los 2 básicos de donde se derivan los demás, el temático y el textual. Ahora,
¿Qué es la predicación temática? ¿De qué trata? La predicación temática es cuando el predicador primero piensa en el tema y entonces escoge el tema y va a la Biblia a buscar el tema. Un ejemplo, supongamos que vamos a tomar un ejemplo, supongamos que los hermanos están llegando tarde a la escuela sabática o al culto y siempre llegan tarde a todo. Así que usted como predicador piensa que debo predicar. Ah, ya, un sermón que habla acerca de la puntualidad. Sí, eso es lo que usted dice. Entonces comienza a decir, bueno, ¿qué les voy a predicar de la puntualidad? Y usted puede comenzar a sacar varias ideas. Uno puede decir, que la puntualidad es parte de la reverencia cristiana. Voy a buscar textos bíblicos que me hablen acerca de este primer ítem. Luego dice, que el que llega tarde también puede llegar tarde a la venida de Cristo. Este es otro ítem. Entonces comienza en su razonamiento bonito, comienza a buscar en la Biblia esos textos que apoyen tu idea. Sí, pero realmente el sermón no sale directamente, no nace en la mente de la Biblia, nace en tu mente, solo que usa la Biblia para apoyar lo que hay en tu mente. Es un pensamiento bonito, pero no sale directamente de la Biblia, salió de tu cabeza. Una vez que tengo todos mis pensamientos para predicar, voy a quizás a una concordancia bíblica y comienzo a buscar versículos que puedan confirmar mis ideas. En la predicación temática, el sermón nace en la cabeza del predicador, como ya lo había dicho, y va a la Biblia para buscar fuerza, pero la Biblia, realmente usted le hace decir a la Biblia lo que usted quiere que diga. Esta es una predicación, ahora, no estoy diciendo que es una predicación equivocada, es un buen tipo de sermón. Usted lo puede usar para dar estudios bíblicos, usted lo puede usar para dar clases bíblicas. Sí, es un tipo de predicación más simple, más fácil. Entonces, realmente el problema es que ese sermón no nace de la Biblia, de la palabra, no nace de la Biblia, nace de tu cabeza. ¿Sí? Ahora, ¿en qué consiste el sermón? Bueno, ya mencioné que nace en la cabeza del predicador. Pero ¿en qué consiste el sermón textual? El sermón textual es ese tipo de predicación que nace ya directamente en la palabra de Dios. Es donde el predicador prácticamente se despoja de sus pensamientos preconcebidos y va a la palabra, va a la Biblia y depende de lo que la Biblia le diga para poder sacar sus ideas homiléticas del texto. Muchas veces va a sacar ideas que el predicador quizás no quiere expresar, pero la Biblia te lo está presentando. A veces son cosas difíciles de predicar, pero está en el texto, es lo que Dios ha hablado. Esta predicación bíblica es la que tiene un poder, tiene una fuerza, porque no nace en la cabeza del predicador. Realmente nace directamente de la palabra de Dios, pero ahora usted lo que tiene que hacer es actualizarlo, adaptarlo a la realidad de hoy. Por eso se llama la predicación bíblica y esta predicación bíblica es poderosa. Ahora, por lo general siempre nos enseñan que los sermones tienen un bosquejo básico, que el 60% primero damos la lectura del texto, luego que damos la lectura del texto, exponemos el texto y se va más o menos en un 60% de la predicación, un 60%. Y luego cuando ya ha pasado el 60%, hemos explicado el texto, comenzamos entonces a aplicar ya en la última parte del sermón, quizás un 30-40%, y sacamos una conclusión. Pero realmente, mi amigo querido, resulta que si usted toma la Biblia y comienza a exponer el texto, a analizarlo, y entonces ir al hebreo tal, al griego tal, vas a la geografía, vas a la historia, tu sermón puede ser muy interesante. Sin embargo, muchas personas al escuchar el texto le van a parecer interesantes, pero quizá a las personas académicas, a las personas, a los pastores quizás, pero hay muchos hermanos que van a la iglesia y entonces quizás tienen un problema en su casa y comienzan a preguntarse, pero ¿qué tiene que ver el griego y el hebreo y la historia con el problema que tengo hoy? Mi hijo se está muriendo en las drogas, ¿usted tiene una solución para ello? Estoy endeudado, desempleado, ¿tiene una respuesta para mí? Y es ahí donde la recomendación mejor es predica y aplica. Predica, a medida que vas predicando, vas aplicando. Entonces, en mi caso sería yo decir, bueno, leo el texto, expongo parte del texto y aplico. Expongo parte del texto y aplico. Finalmente, concluyo y hago el llamado. Y así que ya hemos visto una autoridad bíblica,
Vamos a ver el numeral B, actitud de autoridad. ¿A qué nos referimos a actitud de autoridad? Cuando hablamos de actitud de autoridad, nos estamos refiriendo directamente a que cuando tú vas a predicar, tú eres la persona que prácticamente se está colocando en las manos de Dios, te levantas en el púlpito y tú prácticamente te conviertes en la voz de Dios para el pueblo, ¿sí? Es cuando tú vas al púlpito y comienzas a predicar, el pueblo espera la palabra de Dios y tú eres la persona encargada, así que tú debes estar convencido de que Dios te va a utilizar, Dios te va a usar para ser la voz de Dios a las necesidades del pueblo. Y esto es lo que te permite a ti tener autoridad. Tú debes ser consciente de esa autoridad. Tú debes estar convencido de lo que estás predicando para que de esa manera el pueblo conozca realmente lo que Dios quiere hablar. Porque tú estás tomando la palabra de Dios, la estás interpretando, tú la estás aplicando, entonces la estás analizando, la estás aplicando. Y esta autoridad realmente la necesita la iglesia. Hay personas que predican y pareciera que no estuvieran convencidos de lo que predican. Tú ves el mundo, quizás otras personas que quizás no tienen esta verdad y predican convencidos de lo que están predicando, aunque no tienen la verdad. Pero tú que tienes esta verdad debes estar convencido de lo que estás predicando. Pero tenga presente lo siguiente, nunca confunda la autoridad con soberbia. No confundas humildad, no confundas, autoridad con soberbia, es decir, con orgullo, pero tampoco confundas humildad con falta de autoridad. Tienes que hablar en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él es la voz de Dios al momento de predicar de perdón, de predicar de paz, ¿sí? Eso es lo que Dios te da. Bueno, ya hemos visto dos líneas de este primer punto, y la tercera línea es que tu humanidad no te reste autoridad. ¿Qué significa? Sabemos que en la vida cristiana muchas veces nosotros realmente nos equivocamos. Y cuando nos equivocamos, el diablo viene, entonces te dice, ay, tú peleaste con tu esposa, tú ofendiste al vecino, tú hiciste algo indebido, entonces tú no tienes autoridad para predicar. Viene Satanás y te dice, fallaste. Y es ahí cuando te sientes mal y dices, no, ¿yo para qué predico si me falta autoridad? Una cosa sí debes tener en cuenta, es que nunca entres al púlpito sin tener en cuenta la seguridad de que el Espíritu Santo está entrando contigo. Si fallaste, entonces recombina las cosas, recupérate las cosas para poder comenzar a predicar y hablar. La predicación es un juego. Una vez que entre, ejerce la autoridad. El púlpito tiene que creer, el público, digo, las personas que están escuchándote, tienen que creer justamente lo que tú estás predicando por la autoridad que tienes. El segundo principio en la clave del éxito de la predicación es preocúpate más por las personas que por tu sermón. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Te lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Supongamos que tú preparas tu sermón, tú eres el predicador, así que vas a predicar, tienes un auditorio de 200 personas, 500 personas, 300, 100, 50, yo qué sé. Tienes allí, digamos que estás predicando una iglesia de 200 personas. Son 200 universos diferentes. Porque cada ser humano es un mundo diferente. Cada uno tiene problemas, cada uno tiene luchas, situaciones difíciles, hay sentimientos de alegría, sentimientos de tristeza. Pero resulta que tú vas a predicar. Ese día tú te preparas tu sermón, entonces te paras al púlpito y ese día va una niña llamada Rosita de 13 años, la cual tiene un novio, se llama Pedrito, pero su papá le dijo que por favor rompa esa relación porque no, una niña de 13 años noviando, teniendo novio no es adecuado, le dice el papá. Así que ya está triste, va a la iglesia y entonces está pidiéndole a Dios que las cosas le mejoren en su vida. Los padres oran para que su hija realmente deje este muchacho. Así que ella va a la iglesia esperando que haya una voz para ella. Pero aparte de eso, va otra persona, va un hombre preocupado porque lo echaron de su empleo, se llama José, está desempleado y no sabe cómo pagar el alquiler de su casa, tiene deudas atrasadas. Pero también va otra persona llamada Reinel y Reinel se siente culpable porque esa semana fue a un motel con una chica, se siente inmundo, se siente acabado, está desesperado y necesita perdón. Pero también va a la iglesia una dama
que se siente que en la mañana, antes de ir a la iglesia, tocó quizás su seno y se dio cuenta que había un bultico así ahí en su pecho. Y tiene sospecha ella, la señora Julia tiene sospecha de que quizás tiene algún síntoma de alguna masa o algún cáncer. Está preocupada, no tiene paz. Pero aparte de eso, va una señora de avanzada edad y va triste porque dedicó toda su vida, doña Clofe, a sus hijos, pero ahora de vieja, ahora ya de avanzada edad, se siente sola. Sus hijos se olvidaron de ella, se siente abandonada. Pero además de eso, hay una pareja de esposos que antes de ir a la iglesia pelearon, están al borde del divorcio, se están separando y están esperando que cuando termine el día del culto, el sábado, entonces van a hacer los trámites para el divorcio. Él es Carlos y ella es Rebeca. Y están pensando en divorciarse. Así que usted realmente está preocupado en su sermón. Está pensando en un título atractivo, está pensando en una introducción bien impactante, que el cuerpo tenga una o dos partes, la conclusión exacta, y tú dices, el sermón está perfecto. Pero te pregunto, ¿pensaste, mi querido amigo, en la niña que está enamorada y que sus padres no la comprenden según ella? ¿Estás pensando en el desempleado? ¿Estás pensando en Reiner que tiene culpa? ¿Estás pensando en Julia que está enferma? ¿En doña Clofe que está abandonada? ¿En Carlos y Rebeca que están a punto de divorciarse? ¿Qué es lo que has preparado para decirle a ellos en tu sermón? ¿Qué le vas a predicar en tu sermón? Tú vas a decir, hijo, vuelve a la casa feliz, no importa, estoy al control. ¿Saben, mis amigos queridos? Aquí entonces es allí donde necesitamos analizar en el momento de predicar. ¿Qué le vas a predicar a las personas? Recuerden que Dios tiene una persona a la cual les va a hablar a ellos y esa persona es el predicador. Ahora, yo quiero mencionarte, mi amigo querido, que las personas cuando se sienten identificados con el sermón, cuando tú estás hablando ante sus necesidades, se sienten impactadas. Cuando tú vayas a predicar la segunda venida de Cristo, cuando vayas a hablar del santuario, cuando vayas a hablar del estado de los muertos, trata de aplicar, no importa el tema que estás predicando, a las necesidades de estas personas. Entonces ahí vas a darte cuenta que ellos tienen problemas. Entonces las personas dicen, ¿qué hay en este sermón para mí? ¿Qué hay en este mensaje para mí? ¿Qué tiene Dios para mí? Y Dios tiene a la persona, al instrumento llamado predicador. ¿Y cómo tú haces? Entonces toma, no importa el tema que estás predicando, si es de mayordomía, comienzas a aplicarlo. Como predicador, entonces comienza a tocar lo que se llama las necesidades universales, como las necesidades es como, por ejemplo, todos tienen solución al problema de la culpa, solución a las deudas, solución al desempleo, y es ahí entonces donde tú aplicas lo que se llama las necesidades universales. Todos tenemos problemas familiares, todos tenemos problemas de sociedad, todos tenemos problemas de miedo al futuro, miedo al fracaso. Entonces tú presentas la palabra de Dios y a Jesús como la solución a este problema. Y por hoy, el último ítem que voy a tocar es el principio 3 y con este cierro esta mini clase. Predica para la unidad completa del ser humano. ¿Qué significa eso? Alcanza la mente, alcanza el corazón, alcanza el cuerpo. ¿Saben, mis amigos? Hay personas que dicen, yo solamente predico la parte racional, no me gusta mover las emociones, solo predico la parte emocional. Pero se nos olvida que los seres humanos somos mente, somos también corazón y también somos cuerpo. Somos seres tridimensionales. Así que usted debe apelar a la mente al presentar el sermón las ideas que va a exponer, iluminar la mente, lo vimos en la clase pasada. Y luego que ilumine la mente, entonces vas a comenzar a tocar el corazón, a darle ánimo, a darle ganas. Y finalmente va a tomar una decisión, su cuerpo se va a mover, sus ojos se van a mover, su corazón va a palpitar y sus pies van a caminar hacia el llamado que usted va a hacer. Lo explico de la siguiente manera. Al apelar a la mente, mi amigo querido, usted va a ser lógico. Es como tratar de decir A más B es igual a C. Significa que el público debe comprender de forma racional lo que estás predicando, con argumentos, con explicaciones, ¿sí? Cuando apelas al corazón es porque tú aplicas los sermones, toca los sentimientos. Y comienzas a decir, si Dios hizo con Daniel, si Dios le tapó la boca
a los leones, a Daniel, en el caso de Daniel, ¿por qué Dios no va a protegerte hoy? El mismo Dios del pasado es el mismo Dios de hoy. Y entonces comienzas a decir, estoy predicando para una persona que se siente sola, una persona que tiene problemas espirituales, y comienzas a presentar allí cómo lo que sucedió en el pasado, Dios también trae solución hoy, y toca el corazón, y toca allí sus emociones, pero después de haber iluminado su mente. Y cuando ya la mente ha sido tocada y el corazón ha sido también tocado, es allí donde ya la persona toma una decisión. ¿Y la decisión cuál es? Levantarse e ir hacia adelante y decir, me quiero bautizar, levantar su mano, arrodillarse, y entonces la persona dice, yo me quiero bautizar, o yo quiero guardar el sábado, o yo quiero comenzar a diezmar y a ofrendar, o yo quiero comenzar a guardar la ley de Dios, o guardar el sábado, entre otras cosas. Necesitamos tener la combinación de estas cosas. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. La próxima clase, que será el próximo miércoles, compartiremos los otros principios para poder tener una predicación de éxito. La próxima clase será la segunda parte, donde veremos el resto de principios. Vamos a orar. Oremos. Señor Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos participar de esta clase. Permita que sea fundamental para nuestro crecimiento espiritual y también como predicadores. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y te llene de sabiduría.